Dice Mateo 19, versículos 16 al 19 de la siguiente manera: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, estaremos continuando en esta mañana con el capítulo 13. El domingo anterior vimos la mitad de este capítulo 13 y ahora nos quedamos en la página 99, que es los juicios morales del Nuevo Testamento. Estaremos concluyendo en esta mañana el capítulo 13 y creo que estaremos aprendiendo cosas muy interesantes, ya que el domingo anterior solo estuvimos viendo prácticamente la introducción de este capítulo y hoy estaremos tocando prácticamente el corazón del tema de este capítulo, que se titula Los juicios morales del Nuevo Testamento apoyan la ley de Dios. Y voy a leer la introducción y nos dice de la siguiente manera: vamos a examinar algunos textos del Nuevo Testamento donde se hacen juicios morales. Ellos ilustran cómo la ley del Antiguo Testamento fue considerada como un estándar ético válido. Específicamente, podemos ver cómo la autoridad corriente de la ley no fue vista por ellos como limitada al decálogo o los 10 mandamientos. En esta porción el autor nos muestra cómo Jesucristo, hermanos, respondió a sus enemigos o a las personas que no creían que Él estaba sometido a la ley, sino que la quebrantaba. Y el autor muestra que uno de los principales enemigos de Cristo fue Satanás. Satanás es el enemigo de Dios por excelencia. Y cuando Cristo anduvo en esta tierra, Satanás llegó a tentarlo al desierto y cuestionó la autenticidad de quién realmente Cristo es, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A lo que Cristo responde con la palabra de Dios, citando la palabra de Dios, y Él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la tentación satánica, hermanos, fue repelida por Jesucristo, fue confrontada por Jesucristo con la misma palabra de Dios. Me llama mucho la atención que siendo Cristo el Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne, Él no apela a su autoridad como Dios. Cristo tenía la autoridad de Dios, hermanos, y aún así Él no dijo: yo te digo, Satanás, o por mi palabra. Él más bien apela a lo que estaba escrito. Escrito está, escrito está. Incluso Satanás mismo cita las escrituras para tentar a Cristo y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Le cita el Salmo 91, porque dice: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Aún, hermanos, Satanás citando las mismas escrituras para tentar a Cristo, torciendo las escrituras, mal aplicándolas y usando las escrituras para con ellas mismas hacer que Cristo transgrediera y quebrantara el mandamiento de Dios. Y Jesucristo apela a las mismas escrituras y le dice a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás a Jehová tu Dios. Así que Cristo, hermanos, el ejemplo de Cristo nos muestra claramente que Él no apela ni a su propia autoridad como Dios manifestado en carne, sino apela a las escrituras mismas para responderle a Satanás. Bueno, si Cristo hizo eso, ¿por qué nosotros no debemos hacerlo? Es un ejemplo claro que las escrituras tienen la autoridad misma de Dios, y que para cualquier cosa el cristiano tiene que apelar a las escrituras, no apelar a lo que aquella persona dice, no apelar a lo que
el líder fulano dice, sino lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios ha escrito, ha dicho en su palabra, lo que Él ha dejado en su palabra, hermanos. Eso es lo que realmente tiene autoridad. Y con toda la autoridad que Cristo tenía en las 3 tentaciones de Satanás hacia Él, Él apeló a las Escrituras. Escrito está, escrito está. Esto es muy importante. Y vemos este patrón de Cristo a través de todo su ministerio. No solamente cuando fue tentado por Satanás, pero también cuando fue confrontado por los escribas y los fariseos. Cuando Cristo fue confrontado por ellos y ellos venían para acusarlo de quebrantar el mandamiento, los mandamientos de Dios, de no guardar el día de reposo, de quebrantar el día de reposo y de tantas cosas que lo acusaban. Hermanos, Cristo apela a la ley de Dios. Cristo apela a los mandamientos de Dios, y Él les dice a los escribas y fariseos: no, yo estoy obedeciendo la ley, ustedes son los que están quebrantándola, porque ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios por observar una tradición, por guardar una tradición. Y por guardar esas tradiciones, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios. Vayamos a una cita, hermanos, ahí en Mateo capítulo 23, versículo 23, para ver la manera como ellos quebrantaban el mandamiento de Dios, o más bien omitían el mandamiento principal y se enfocaban en el más pequeño. Y luego estaremos viendo cómo ellos de plano negaban el mandamiento de Dios. Vamos al versículo 23 del capítulo 23 y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, notemos claramente cómo Jesucristo reprende a los escribas y fariseos, no porque eran buenos diezmadores, no porque diezmaban. Hay muchos cristianos equivocadamente que citan este versículo para mostrar que Cristo estaba en contra del diezmo. Hermanos, Cristo no estaba en contra del diezmo en ningún sentido de la palabra, porque era parte de la ley de Dios, era parte del deber del pueblo de Dios el traer los diezmos. Así que lo que Cristo, hermanos, está reprendiendo en este versículo, los escribas y fariseos, era que se habían enfocado en las cosas menores de la ley. El diezmo, hermanos, era una ley menor, no era una ley mayor. El pueblo judío había entendido que había leyes mayores y leyes menores. Como nosotros, hermanos, por ejemplo, tenemos en la palabra de Dios le llamamos hay 2 clases de profetas en el Antiguo Testamento: profetas mayores y profetas menores. No es que los profetas mayores sean más importantes que los menores, no. Se han clasificado de esa manera porque los profetas mayores son aquellos que escribieron libros más extensos, y los profetas menores son cuyas profecías fueron dadas de manera breve. Por ejemplo, uno de los profetas mayores es el profeta Isaías, el profeta Jeremías, un profeta mayor, profeta Daniel. Los profetas menores, profeta Malaquías, Jonás, todos los profetas que tenemos justamente antes del Antiguo Testamento, antes de Mateo, son los profetas llamados profetas menores. Por ejemplo, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías son los llamados profetas menores. Ahora bien, cuando los judíos hablaban de los mandamientos mayores de la ley, estaban refiriendo a los mandamientos morales, a los mandamientos grandes e importantes que no podían ser pasados por alto ni ignorados.
Bueno, los escribas y fariseos, hermanos, estaban ignorando estos grandes mandamientos de la ley y estaban enfocándose en obedecer los mandamientos menores. Ellos diezmaban, hermanos, hasta las hortalizas que tenían en sus huertos. La cosecha que ellos sacaban de las hortalizas que sembraban en el patio de su casa, hasta estos frutos ellos diezmaban. Y Cristo los reprende y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Hermanos, tres cosas importantes de la ley que no podían ser ignoradas, no podían ser dejadas a un lado. Pero ellos las dejaban a un lado y en su lugar se enfocaban en traer sus diezmos, hermanos, hasta de lo más pequeño y lo más insignificante. Y la reprensión de Cristo es no debido a que ellos diezmaban, no los reprende porque diezmaban, los reprende porque dejaban lo más grande a un lado y se enfocaban en lo más pequeño y en lo que no era el mandamiento mayor. Los mandamientos mayores, hermanos, son importantes, no deben ser ignorados por el creyente. Pero luego fíjense la última parte: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, era necesario primeramente obedecer la ley de Dios, poniendo en práctica la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer lo que ellos estaban haciendo, diezmando. Jesucristo, hermanos, aprobó el diezmo. Jesucristo aprobó el diezmo porque era parte de la ley de Dios. Él no estaba en contra del diezmo, Él estaba a favor del diezmo. Pero Él está en contra, hermanos, si tú traes tu diezmo y haces a un lado el mandamiento mayor de Dios. Él está en contra de ti. Tú tienes que obedecer la ley de Dios, los mandamientos importantes de la justicia, la misericordia y la fe. Y cuando estás obedeciendo y sometiéndote al Señor en esas áreas, entonces, hermanos, lo que traigas delante del Señor es aceptable, es acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque estás poniendo en primer lugar lo que debe ser puesto en primer lugar. La justicia, la misericordia y la fe, hermanos, es algo que no debemos hacer a un lado, no debemos ignorar y no debemos creer que, si yo diezmo, si yo todo al Señor, eso es lo más importante. Y aunque la justicia, la misericordia y la fe la ignores, no, hermanos. Siempre, si hacemos esto, siempre seremos reprendidos por el Señor de la misma manera que Él reprendió a los escribas y los fariseos. Así que en este ejemplo vemos cómo ellos dejaban lo más importante y se enfocaban en lo que no era en realidad tan importante. Hoy día vemos algo similar. Muchos cristianos se enfocan en cosas que son pequeñas y dejan a un lado lo más importante, los mandamientos morales de Dios. Los mandamientos morales, hermanos, son los mandamientos mayores. Y muchos creen que si obedecen ciertas cosas, ciertos mandamientos que son los mandamientos pequeños o menores, pueden hacer los mandamientos mayores a un lado. Y no es así. Los mandamientos mayores son primero y luego los mandamientos menores siguen. Los detalles de la ley también deben de ser observados por los creyentes. Y luego vemos cómo los escribas y fariseos no solamente hacían esto a un lado, pero también contradecían la ley de Dios. Vamos a Mateo capítulo 15. Vamos a ver el ejemplo de cómo se ignoraba el mandamiento de Dios. Mateo capítulo 15, versículos 4 y 5. Voy a leer desde el primero,
primer versículo del capítulo 15 de Mateo. Dice de la siguiente manera: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hermanos, aquí vemos otro ejemplo, y este ejemplo es más severo todavía. En este ejemplo vemos a los escribas y a los fariseos murmurando contra Cristo porque ellos supuestamente quebrantaban la tradición de los ancianos. Y esa tradición decía que ellos, todo judío debería de lavarse las manos antes de comer pan. De lo contrario, estaría prácticamente haciendo algo incorrecto y estaría contaminando su cuerpo. Y al contaminar su cuerpo, pues era algo que era malo delante de Dios. Y ya vimos, hermanos, que todas esas cosas, leyes ceremoniales, representaban la santidad, la limpieza del creyente delante de Dios. Pero ellos se enfocaban tanto en los actos mismos que olvidaban lo que esas cosas representaban. Esas cosas representaban la limpieza del creyente, el apartamiento del pecado, la separación de la maldad. Pero ellos eran malos en sus corazones, y eso sí, se lavaban sus manitas cada vez que iban a comer pan. Pero en su corazón albergaban, hermanos, todo tipo de pensamientos horrendos y nefastos en contra de su prójimo. Pensamientos terribles. Aborrecían a su prójimo, detestaban al vecino, tenían, hermanos, tantas cosas en contra de su prójimo, pero eso sí, se guardaban de ser limpios y de lavar sus manos y de estar siempre bien pulcros y presentables delante de las personas. Pero dentro de su corazón, hermanos, albergaban todo tipo de maldad. Y se acercan para criticar a Cristo, y Cristo les dice: bueno, ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora Cristo les cambia la situación y les dice: bueno, espérense, si yo estoy quebrantando la tradición de los ancianos, no es gran cosa, porque es una tradición de sus líderes, es una tradición de ustedes, no es el mandamiento de Dios. Es una tradición de sus líderes. Pero el problema más grande que yo veo, dice Cristo, es que ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por la tradición de ustedes. El mandamiento de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hermanos, el subterfugio de los escribas y fariseos es tremendo aquí. No sé si ustedes se dan cuenta de esto, hermanos, pero los juristas y los que estudian leyes y los abogados y toda esa gente que está metida en las leyes, el mandamiento dice: no matarás, no matarás. Pero resulta que cuando un criminal es traído ante el juez para que
el juez lo sentencie por lo que ha hecho, los abogados, hermanos, de ese criminal, que son los defensores del criminal, buscan ciertos subterfugios en la ley para presentar a ese criminal delante del juez como inocente. ¿Cómo le hacen? No sé, quién sabe, hermanos. Pero ellos buscan hasta las cosas más pequeñas para convencer al juez de que él no fue culpable. Y si no lo creen, hermanos, O.J. Simpson es un ejemplo de esto. 1 año se llevaron en juicio O.J. Simpson, pagando millones de dólares a los mejores abogados, a los mejores defensores, hasta que el juez finalmente le dijo: no culpable, no eres culpable, cuando en realidad él era culpable, hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso habían hecho los escribas y fariseos. Habían buscado en la ley hasta los detalles más menores, y el mandamiento que decía: honra a tu padre y a tu madre, y todo aquel que maldiga al padre o a la madre debe morir irremisiblemente. Ellos habían inventado una tradición, un subterfugio que decía: mi ofrenda a Dios es todo aquello con lo que a ti, padre o madre, pudiera ayudarte. En otras palabras, todo lo que los hijos deberían hacer por sus padres, ahora no lo hacían, sino supuestamente lo traían al templo, delante de la presencia de Dios, y se lo ofrecían a Dios. En vez de ayudar al padre o a la madre, en vez de estar honrando al padre o a la madre, no lo hacían, hermanos. No obedecían el mandamiento, sino, apoyados por los escribas y los fariseos, esos jóvenes decían: todo esto yo lo traigo como ofrenda a Dios, por lo tanto no estoy obligado a honrar a mis padres, no estoy obligado a someterme a ese mandamiento, porque ahora yo doy a Dios todo lo que debía darles a ellos. ¿Se dan cuenta? Era un subterfugio, hermanos. Era un subterfugio. Era algo muy parecido a lo que los abogados hacen el día de hoy para dejar como inocente al culpable, tratando de encontrar alguna cosa por ahí escondida, estirar la ley y hacer que la ley diga lo que en realidad no dice, para que el culpable quede como inocente y el inocente quede como culpable. Hermanos, eso es torcer la ley de Dios, torcer la ley. Pero eso es lo que hacían los escribas y fariseos en el tiempo de Cristo. Así que estos dos ejemplos, hermanos, nos muestran claramente el por qué Cristo se indignaba tanto con ellos. Ellos querían que Cristo guardara las tradiciones de ellos, y Cristo decía: no, ustedes quebrantan el mandamiento verdadero de Dios por guardar sus tradiciones, y eso no es correcto. El mandamiento de Dios debe ser puesto en práctica y debe ser obedecido. Así que continuamos adelante, hermanos. Continuamos y vamos a ir a las instrucciones de Jesús a la iglesia. Cuando Cristo dio instrucciones a la iglesia de cómo se debería hacer para traer disciplina en la iglesia, ¿de qué manera? La iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, era una comunidad de creyentes que, a diferencia de la iglesia bajo el Antiguo Testamento, ya no traían sacrificios de animales, ya no tenían un sacerdote, ya no había un templo donde traer sacrificios. La iglesia del Nuevo Testamento en el primer siglo era una comunidad de creyentes que se reunían en diferentes lugares, no en un lugar específico. Y no tenía ese sacerdote que estar ofreciendo sacrificios de animales, porque ahora cada creyente era un sacerdote delante de Dios, que ofrecía sacrificios espirituales por medio de Cristo. Ahora bien, ¿de qué manera se iba a proceder para traer disciplina a un miembro de la iglesia que estuviera haciendo algo fuera de la voluntad de Dios y quebrantando el mandamiento de Dios? ¿De qué manera? Bueno, Cristo apela al Antiguo Testamento y dice que la disciplina
en la iglesia solamente se debe poner en práctica cuando existan 2 o 3 testigos, hermanos. ¿Se dan cuenta? No puede haber disciplina a alguien que no existen 2 o 3 testigos que testifiquen que realmente aquello es verdad. 2 o 3 testigos son necesarios para que alguien sea disciplinado. Para que un creyente en la iglesia del Nuevo Testamento sea disciplinado, se requieren 2 o 3 testigos. Vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 16. Mateo 18, versículo 16. Voy a leer desde el 15. Dice: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Notemos, hermanos, cómo Jesucristo apela al mandamiento del Antiguo Testamento. Cristo no se inventa esto. Cristo apela al mandamiento que encontramos en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Si vamos a Deuteronomio capítulo 17 y el versículo 6, veamos lo que encontramos en este versículo. Deuteronomio 17, 6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de ¿qué? De un solo testigo. No morirá por el dicho de un solo testigo. Ahora el capítulo 19, versículo 15. 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá ¿qué? La acusación. Hermanos, Cristo apeló al mandamiento del Antiguo Testamento. Cristo apeló al mandamiento del Antiguo Testamento para mostrar que en la iglesia bajo el Nuevo Testamento no se puede, hermanos, disciplinar. Y no estamos hablando de darle muerte a las personas, no. Está hablando de disciplina en la iglesia. Una persona, un miembro de una iglesia que vive en pecado, en desobediencia y quebrantando los mandamientos de Dios, hermanos, debe ser disciplinado. Pero tal disciplina debe aplicarse cuando existan 2 o 3 testigos que realmente testifiquen de que este hermano, esta hermana o esta persona ha estado y está quebrantando los mandamientos de Dios. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y el mandamiento de la ley no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Hermanos, todavía sigue vigente este mandamiento. Todavía. Pero cuántas iglesias, hermanos, lejos de tomar en cuenta este mandamiento solamente por lo que dice una sola persona. Y no es correcto, hermanos, no es correcto. Porque una persona puede estar mintiendo. Una persona puede estar haciendo falso testimonio de aquella persona, de aquel hermano o aquella hermana. Así que es necesario entender esto. La ley de Dios todavía está vigente para hacer los juicios morales, para tomar decisiones importantes. Es la base de la ley de Dios. No es la base cualquier otra cosa, sino la ley de Dios. Así que en este ejemplo de las instrucciones de cómo la iglesia debería proceder, Jesucristo apeló al mandamiento del Antiguo Testamento. Ahora,
respecto a la ética sexual. ¿Cuál fue el problema que se dio en Corinto, la iglesia de Corinto? Hermanos, en esa iglesia había inmoralidad sexual. Y era tan fuerte la inmoralidad que el apóstol Pablo escuchó que alguien estaba con la mujer de su padre. Un miembro estaba ahí con la mujer de su padre, y esto, hermanos, causaba escándalo en la comunidad de creyentes. ¿Cuál fue el veredicto del apóstol Pablo? Quitad a ese perverso de entre ustedes. Ustedes no han hecho nada todavía, están con los brazos cruzados, que ese tipo está haciendo lo que está haciendo, y ustedes como si nada. Quiten a ese perverso de entre ustedes, dice el apóstol Pablo. Hermanos, ¿en qué se basó el apóstol Pablo para hacer ese juicio moral? ¿En qué? En la ley del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, vamos a 2 Corintios. Es 1 Corintios, hermanos, capítulo 5, versículo 1. 1 Corintios 5, 1. Veamos lo que dice 1 Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aparte, hermanos, de lo difícil del último versículo, de lo que realmente el apóstol Pablo quiso decir, con que fuera destruido su cuerpo para que su espíritu fuera salvo. Aparte de esa dificultad, hermanos, el apóstol Pablo claramente apela a la ley de Dios del Antiguo Testamento. Vayamos a Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, versículo 8. Veamos lo que dice Levítico 18, 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo dijo que eso no debería hacerse, que eso era pecado, que eso era algo equivocado? Los corintios aparentemente no veían ningún problema en esto, hermanos. Aparentemente los corintios estaban haciéndose de la vista gorda porque creían que esto era algo normal. Vivían en una sociedad moralmente deteriorada, y era un centro, Corinto, hermanos, un centro de prosperidad y de bancarrota moral también, al igual que muchas ciudades de este país, donde se pueden ver en la calle, hermanos, escenas que no las vemos, por ejemplo, en esta ciudad de Tulsa, contrario, por ejemplo, a la ciudad de San Francisco, donde se pueden ver a los homosexuales en la calle, besándose, tomados de la mano y como algo normal, algo que no se ve en otras ciudades más conservadoras. Bueno, Corinto, hermanos, era una ciudad al estilo San Francisco, una ciudad social, hermanos, moralmente deteriorada, donde los ciudadanos, hermanos, se dedicaban a todas las cosas. Y la iglesia de Jesucristo había sido de alguna manera influenciada por ese estilo de vida inmoral, y ellos toleraban la inmoralidad en su iglesia. Hermanos, si esto hace que el apóstol Pablo les escribe, les dice:
¿cómo es posible que ustedes estén tolerando estas cosas? Y él muestra, con base en el Antiguo Testamento, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre, mostrando que el mandamiento del Antiguo Testamento prohibía tal cosa, hermanos, prohibía tal cosa. Lo mismo se aplica a la homosexualidad. Lo mismo. El Antiguo Testamento prohíbe claramente las relaciones homosexuales, y los autores del Nuevo Testamento basan sus juicios morales en lo que el Antiguo Testamento dice. Basan sus juicios morales. Que el homosexualismo es pecado, ¿debido a qué? Porque el mandamiento del Antiguo Testamento lo dice claramente. Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27, veamos cómo el apóstol Pablo habla en contra de esta práctica. Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, ¿de dónde sacó el apóstol Pablo ese concepto? ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo no tomó ese concepto de la sociedad grecorromana en la que vivían. No, hermanos. La sociedad grecorromana estaba totalmente en bancarrota moral, totalmente fuera de los mandamientos de Dios, en desobediencia total. No lo tomó, hermanos, de alguna sociedad refinada de su tiempo. No, lo tomó del Antiguo Testamento. Vayamos a Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico 18, 22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Y luego, ¿qué dice? Es abominación. Es abominación. Vayamos al capítulo 20, versículo 13. 20, 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Hermanos, en el Antiguo Testamento se le quitaba la vida a los transgresores. En el Antiguo Testamento, hermanos, había la pena capital o la pena de muerte para aquellos que quebrantaban los mandamientos morales de Dios. El Antiguo Testamento era serio en ese sentido. Era serio y severo. Dios mandaba que se matara o asesinara o se le quitara la vida a aquel que, por ejemplo, hacía lo que el versículo 13 de Levítico 20 dice, hermanos: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, y sobre ellos será su sangre. Hermanos, si esta ley se pusiera en práctica el día de hoy, déjenme decirles que muy posiblemente el homosexualismo se terminaría, hermanos. Pero lamentablemente, desafortunadamente, vivimos en una sociedad donde el pecado no solamente se tolera, pero también se halaga, se alaba, se elogia. A los homosexuales se les elogia, se les tiene como ejemplos y se les aplaude. Y ahí tienen a Ricky Martin saliendo del closet y diciendo que es homosexual, y lejos de perder popularidad, más popularidad tiene. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, hermanos, que ha cambiado las cosas, que a lo bueno llaman malo y a lo malo, ¿qué? Bueno. Vivimos en una sociedad perversa, hermano, una sociedad que no es muy diferente de la sociedad del primer siglo, donde vivió el apóstol Pablo. Una sociedad moralmente deteriorada, en bancarrota moral, totalmente en bancarrota moral.
¿Cómo el cristiano, hermanos, va a decir eso es pecado? Lo que Ricky Martin hace es pecado. ¿De qué manera? ¿Basados en qué? En la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? En la ley de Dios. No basados en lo que aquella persona dice, en lo que el Papa dice. El Papa puede decir 1000 cosas, pero lo que la ley de Dios dice, hermanos, es lo que realmente cuenta. El Papa puede decir que la homosexualidad no es pecado y que ahora el homosexual puede tener comunión con la Iglesia Católica y no hay ningún problema y puede entrar al cielo de esa manera si quiere. Hermanos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la ley de Dios? Hermanos, claramente la palabra de Dios enseña que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo ahí en Corintios hace una lista muy larga, incluyendo al homosexualismo, incluyendo a muchos otros pecados, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, la ley de Dios es muy importante para saber realmente lo que es correcto y lo que no es correcto. Si dejamos a un lado la ley de Dios, hermanos, terminaremos naufragando en un mar de incertidumbre, no sabiendo realmente lo que es bueno y lo que es malo, no sabiendo en realidad lo que es correcto y lo que es incorrecto, no sabiendo en realidad lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Porque, hermanos, hemos dejado a un lado la ley de Dios, hemos dejado a un lado el estándar por el cual podemos saber que esto es correcto y que esto es incorrecto. Y la palabra de Dios, la ley de Dios, es la que realmente nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto.